Gracias por participar en esta entrevista y nos gustaría saber su opinión sobre las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre el Estado, nación y gobierno? Buenos días, sí, bueno, para mi concepto, lo que tengo conocimiento, podemos diferenciar que el Estado hace referencia a todas las empresas que prestan su servicio para la nación. Gobierno son los funcionarios que elegimos de manera democrática para que fiscalicen y administren estas empresas, y nación hace referencia a todo el conjunto de personas que pertenecemos a un mismo origen y estamos delimitados dentro de un espacio geográfico. Ok, muchas gracias. En la participación política y la democracia, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones considera que existen? Participación política, pues lo podemos tomar como la que realizamos nosotros como ciudadanos, de pronto no los que trabajamos activamente en la política, sino los que analizamos, verificamos las propuestas de los candidatos y ejercemos nuestro derecho al voto. La democracia la tomo yo como la libertad que tenemos. Este es un país que se rige por el sistema democrático, el cual tenemos el derecho y el deber, asimismo, de elegir nuestros representantes políticos. Ya. ¿Cómo define la política? La política, pues aquí a nivel nacional la defino como una forma de establecer una serie de normas, de hacer una participación, de crear un modelo de gobierno. Generalmente nosotros aquí en Colombia pues podemos decir que siempre hemos sido gobernados por una política de ideas de derecha, con un pensamiento muy rígido en ese sentido. Entonces de esa manera asimilo yo la política. ¿Qué diferencias cree que existen entre la política y lo político? Las diferencias entre la política y lo político. La política es la participación, por así decirlo, de las personas en sí. Los políticos hacen política haciendo sus campañas, ofreciendo sus ideales, y ya dentro del ámbito de lo político son la serie de normas que nos rigen a nosotros como nación. Nosotros aquí nos regimos por una política en específico. Ok. ¿Qué elementos siente usted que componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política pues hace parte la nación, los entes gubernamentales y el gobierno, y adicionalmente los partidos políticos. Ya podemos ver los partidos políticos de centro, de izquierda, de derecha, son los que componen toda la parte de cultura política en nuestro país. Ok. ¿Qué elementos involucran al ser ciudadano? El ser ciudadano nos rige tanto los deberes que tenemos que cumplir como los derechos que tenemos para con nosotros mismos. Entonces, desde ese punto de vista son esos dos elementos, los deberes y los derechos. ¿Cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Los derechos son los que están obligados a brindarme, por así decirlo, el Estado, el gobierno, como el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a la salud, y ya los deberes son los que yo debo cumplir dentro de lo que está estipulado en la Constitución como norma rectora, y de ahí en adelante todas las normas que se rigen, las leyes que se derivan de la Constitución, como por ejemplo el Código Penal, lo que yo estoy en obligación de cumplir para no afectar el desarrollo de las otras personas. Ok, muchas gracias por participar en esta entrevista, Francisco Jaimes. Bueno, gracias a ti. Nada. Buenos días, Armin. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a usted, mi amor. Ok. Entre el Estado, nación y gobierno, ¿qué diferencias y similitudes considera que existen? Bueno, primero sería bueno empezar por los términos. Estado se refiere
a todas las instituciones que ayudan al gobierno de una nación. El gobierno se refiere a las personas que tienen el mando de la nación, y la nación son todas las personas que viven allí, que conforman ese estado, dirigidos por un gobierno. Entonces, las similitudes o las semejanzas que hay entre las tres es que sin nación y sin gobierno no puede haber un estado, y que si el estado no tiene un gobierno que dirija a la nación, puede ser un estado, como llaman, fallido. Es decir, no se cumplen las condiciones de tener un gobierno para una nación, para los habitantes de una nación. ¿Y en qué se relacionarían? Se relacionan en que sin el gobierno y sin la nación no habría gobierno, y sin la nación y el gobierno no se puede hablar de Estado. ¿En qué se diferencian? Las diferencias la diferencia está en que el Estado es la que abarca la nación y el gobierno. Ok. ¿Qué diferencias y similitudes considera que hay entre la participación política y la democracia? La participación en política es diferente a la democracia, porque la participación política solamente incluye expresar unas ideas y incluye únicamente la expresión de unas ideas. La democracia es el elegir o el poder ser elegido entre todo un pueblo para poder ejercer esa participación en política. ¿En qué se relacionarían? Se relacionan en que sin democracia no puede haber participación política. Ok. ¿Cómo define la política? La política son expresiones de ideas. Unas políticas pueden ser políticas de dirección, no solamente de un gobierno, sino pueden ser las políticas de dirección de una institución educativa, de una institución médica, entonces dicen, o de una empresa. Entonces ahí hablamos, las políticas de la empresa se van encaminadas a tal cosa y a tal otra. Es decir, son como las normas, los pensamientos que rigen a cada una de esas instituciones. ¿Qué diferencia hay entre la política y lo político? La política son expresiones de ideas, y lo político sería el conjunto de todas esas, o un solo grupo con sus ideas, su expresión de ideas. Okay. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que... Para hablar de cultura tenemos que hablar de la manera de expresarse de los pueblos. Y para hablar de política podemos hablar del pensamiento. Entonces, hablando de cultura política, podríamos hablar también de la manera de expresar, de la forma de expresar según las costumbres del pueblo, sus pensamientos, sus ideas, de cómo ese pueblo quiere ser dirigido, de cómo ese pueblo quiere que sus gobernantes actúen, y de cómo ese pueblo se transforma y hace que sus elegidos, que sus gobernantes sean elegidos por ellos mismos, de acuerdo a ese pensamiento y de acuerdo a esas costumbres que tienen. Okay. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano? Ser ciudadano es, primero que todo, para ser ciudadano hay que haber nacido y haber nacido en un territorio donde a esa persona le den el título de ciudadano. Ser ciudadano también implica el poder participar
en la política, en las ideas y en todo lo que refiere a la construcción de una nación, de un país. Ok. ¿Cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Los derechos y los deberes del ciudadano los definiría como la mejor manera de construir un Estado, como la mejor manera de hacer un gobierno y como la mejor manera de construir una nación. Si nosotros hablamos, casi siempre hablamos de derechos, pues casi nunca hablamos de deberes. Lo más importante para construir nación, para construir gobierno, para construir Estado, es que nosotros cada uno nos hagamos la idea de que primero debemos que cumplir con nuestros deberes para después poder exigir nuestros derechos. Muchas gracias por tu participación en esta entrevista.